Hola a todos, aquí estamos en la segunda parte de nuestro video en donde te estamos enseñando cómo conectar tu motor de ventilador, no importando si es de 8 ranuras como este, o si es de 16 o si es de 24, el procedimiento que explicamos en este diagrama que hicimos en la primera parte de nuestro video es el mismo. En la descripción de este video te voy a dejar esa primera parte y ahí vas a tener la oportunidad de ver cómo hicimos este diagramita para poder conectar nuestro motor. En este video vamos a ver cómo se conecta de acuerdo a este diagrama y te lo voy a ir explicando paso a paso. Lo que nuestro diagrama nos está diciendo es de que nosotros tenemos que buscar la salida de la bobina de trabajo de 146 y la salida de la bobina auxiliar número 1 de 24 ohmios para conectar así la tercera velocidad. Entonces, vamos a hacer lo que nuestro diagrama dice. Ponemos nuestro multímetro en 2000 ohmios. Ahí lo tenemos, 2000 ohmios. Entonces vamos a buscar la bobina de trabajo de 146 ohmios. Entonces esta primera línea que ves aquí, que es la de mayor calibre, vas a ver que esta línea de trabajo siempre es la de mayor calibre que las demás. Entonces vas a corroborar en su entrada y su salida. Ya sabemos que a la izquierda tenemos nuestras entradas y las salidas a la derecha. Vamos a tomar una entrada de acá, de la bobina de trabajo, y la salida de esa bobina de trabajo, y ahí la tenemos 147 ohmios, y tenemos por acá la salida. Entonces, esta salida, esta línea, es la que yo necesito para conectar mi tercera velocidad, que es la más rápida. Pero también voy a necesitar la salida de la bobina auxiliar de 24 ohmios. Aquí tenemos 17 ohmios. En el diagrama nosotros podemos ver que tenemos una lectura de 24, sin embargo ahora el multímetro me marca una lectura de 16 o 17 ohmios. Pero igual esta va a ser la línea que nosotros vamos a utilizar para conectar. Entonces, aquí tenemos nuestras dos líneas. Aquí tengo la salida de mi auxiliar número 1 y la salida de la bobina de trabajo. Ok, entonces voy a empalmar estas dos líneas. Así que ahí tengo mi tercera velocidad. Entonces, ahora vamos a buscar la entrada de esa bobina de 24 ohmios que ahora me está dando entre 16 y 17 ohmios. Es la entrada la que voy a necesitar y la tengo aquí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, esta es la entrada, pero ahora voy a necesitar, así como necesito la entrada de la bobina de 24 ohmios, voy a necesitar la salida de la bobina auxiliar número 2, que en su momento me dio 42 ohmios. Voy a buscar la salida para formar la segunda velocidad. Entonces, esa bobina auxiliar la tengo aquí, entre esta línea que es su entrada, y déjenme ver si es esta. Aquí está. Y la salida que es esta. Entonces, ahí me está marcando 26, 25 ohmios. Aquí tengo la entrada de la primera bobina auxiliar y aquí tengo la salida de la segunda bobina auxiliar. Entonces vamos a empalmar estas dos líneas. Ok, ahí lo tenemos empalmadito. Miren, aquí tenemos la tercera velocidad y aquí tenemos la segunda velocidad. Ahora dice nuestro diagrama que vamos a buscar la entrada de esta bobina que en su momento nos dio 42 ohmios y vamos a buscar la salida de la bobina de arranque de 141 ohmios. Entonces aquí tenemos nosotros, vamos a corroborar que está, aquí tengo formada o conectada mi segunda velocidad, entonces tomo aquí y veo que sí, ahí tengo la entrada, aquí tengo la entrada de la segunda bobina auxiliar, que es esta entrada, y voy a buscar ahora la salida de mi bobina de arranque de 141 ohmios. Aquí tengo mi bobina de arranque en su entrada y tengo, si no me equivoco, por este lado la salida. Y tengo 137, 136.
a como ya lo había apuntado yo en la primera parte del video, esta bobina de arranque nos está dando, desde la primera vez que la revisamos, me está dando menos lectura en ohmios que la bobina de trabajo. Y normalmente no es así, normalmente siempre, mejor dicho siempre, la bobina de arranque es la que más lectura me da en ohmios, y la segunda bobina mayor en ohmios de las 4 que tenemos aquí es la bobina de trabajo. Sin embargo, hoy, en esta ocasión, la bobina de trabajo nos dio más lectura, ¿ok? Ahora, tenemos que respetar la posición de la bobina de arranque, tenemos que respetar su calibre, tenemos que respetar sus vueltas, y por eso nosotros, a pesar de que esta bobina de trabajo nos está dando mayor ohmiaje, no podemos nosotros tomarla como si fuera una de arranque. Buscamos la salida de la bobina de arranque y aquí la tenemos, ¿ok? Entonces, esta es la salida de la bobina de arranque. Entonces, empalmando esta línea, esta que es la entrada de la bobina auxiliar número 2 y la salida de la bobina de arranque que está por acá, yo voy a formar con esta unión la primera velocidad o la velocidad más lenta, ¿ok? La de más baja velocidad. Ok, entonces, aquí tenemos, si no me equivoco, tercera velocidad, segunda velocidad y primera velocidad. Yo elegí para mi tercera velocidad el rojo por ser la velocidad más rápida. Por lo tanto, voy a tratar de conectar con mucho cuidado aquí mi tercera velocidad. Espero que lo puedas ver bien ahí. ¿Ok? No te despegues de esta conexión porque todo lo que estoy haciendo aquí es muy fácil, muy sencillo, pero también se necesita ver y escuchar lo que estamos llevando a cabo aquí. Correcto, aquí tenemos nuestra primera velocidad conectada, que es la tercera velocidad, la más rápida en velocidad. En un cable común y corriente como este, eléctrico, donde tiene, pues obviamente, líneas que son de cobre, de aquí de este cable vamos a utilizar estas líneas que no son esmaltadas, nos van a servir a nosotros para reforzar cada una de las conexiones de nuestras velocidades que nosotros tenemos aquí. Recordad que estamos trabajando con una bobina o con un embobinado que es de aluminio, y el aluminio no se adhiere o no se mezcla o no se fusiona correctamente con el estaño. Por lo tanto, al ponerle yo esta línea de cobre sobre la unión, donde yo ya tengo conectada mi línea de la velocidad número 3, que es de aluminio, entonces voy a tratar con el estaño de que la fusión o la unión de mi línea de mi velocidad número 3 sea más fuerte, más duradera. Esa es la idea, ¿ok? De la misma forma como yo acabo de realizar esta conexión, voy a hacerla también para las otras velocidades que aquí tengo. Aquí tengo los cables en donde he decidido ponerle a la segunda velocidad este cable azul, y esa es la conexión que yo voy a hacer en este momento. Quiero disculparme con ustedes porque resulta que yo les dije a ustedes que iba a colocar el cable rojo para la tercera velocidad. Dije que iba a poner el cable azul para la segunda velocidad y el cable blanco para la primera velocidad. Pero miren lo que está pasando. Tengo la conexión de la tercera velocidad y me da un total de 143 ohmios. Ahora, se supone que esta línea azul es la segunda velocidad
pero tengo 181 ohmios. Tomen en cuenta ese valor y ahora veamos en la línea blanca tengo 159. Hay más resistencia en la línea azul, lo que significa que si esta es mi mayor resistencia de 181 ohmios, quiere decir de que aquí, al tener yo la mayor resistencia entre estas tres líneas, aquí tengo mi primera velocidad. Y entonces quiere decir que me crucé, en vez de poner la línea azul en la segunda velocidad, terminé poniéndola en la primera velocidad. Entonces, ya para rectificar este error, les digo tercera velocidad en la línea roja, primera velocidad en la línea azul y en la blanca tenemos la segunda velocidad. Entre más resistencia es menor la velocidad y entre menos resistencia es mayor la velocidad. Vamos entonces ahora a realizar ya la soldadura de nuestras tres velocidades, que aquí las tenemos, y vamos a aplicar pasta para soldar. Y ahora vamos a colocar aislantes . Ok, ahí ya tenemos cerradas nuestras uniones y tenemos también, por supuesto, la línea amarilla que elegimos para la bobina de arranque. Ahí ya lo tenemos cerradito, ¿ok? Esa es nuestra bobina de arranque. Por el momento nosotros vamos a hacer esta conexión que nos interesa mucho de la entrada de la bobina de trabajo con el fusible térmico. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y algo muy importante que no les he mostrado es este fusible térmico. Dice que tenemos 120 grados, 2 amperios y 250 voltios. Si vos compras un ventilador pequeño chino, no vas a encontrar un fusible térmico de protección. Sin embargo, nosotros sí se lo vamos a instalar para proteger, por supuesto, nuestro circuito. Vamos a instalar en el fusible térmico, lo vamos a aislar con estos aislantes térmicos y vamos a dejar solamente descubierta la parte donde vamos a conectarlo. Correcto, tenemos continuidad y vamos a ver si nuestro fusible sigue en buen estado después de haberle aplicado calor. Y como están viendo, sí tenemos nosotros todavía en buen estado a pesar de que le aplicamos un poco de calor aquí. Entonces, el fusible térmico debe estar instalado en uno de los extremos de la línea de entrada de la bobina de trabajo. Uno de los extremos del fusible térmico está conectado con la entrada de la bobina de trabajo. Y también vamos a reforzar con nuestro alambre de cobre. Esta línea es la que se va a conectar directamente con el cable neutro en uno de los extremos del capacitor de marcha. Ahora le vamos a colocar a nuestro fusible térmico este aislante. Y aquí ya lo tenemos. No le vamos a aplicar calor, lo vamos a dejar así.
Ahora solamente será organizar todos estos cables, organizar toda la conexión para agruparlos en una sola, ¿ok? Así que ya vamos a continuar. Vamos a conectar en nuestro capacitor la línea neutro y nuestra entrada de la bobina de trabajo, e igual vamos a conectar la entrada de la bobina de arranque, que la tenemos aquí, va a ir al otro extremo del capacitor. Luego vamos a continuar con el selector haciendo las conexiones de las velocidades junto con la fase, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a tomar nuestra línea de arranque y la vamos a conectar. Vamos a conectar ahora nuestra bobina de trabajo, y dice nuestro diagrama que donde va a ir conectada la línea de la bobina de trabajo, también tiene que ir la línea neutro de nuestro cable de energía. Entonces aquí tenemos nuestro cable de energía y vamos a conectar entonces una línea de este cable. Vamos a conectarlo aquí. Y ahí ya lo tenemos conectado. A como dice nuestro diagrama, tiene que ir la entrada de la bobina de trabajo junto con el neutro. Ahora nos toca conectar lo que es el selector de velocidades. Ok, ahí tenemos conectada nuestra línea de fase. Y ahora vamos a conectar las velocidades. Y aquí, donde ustedes ven, ya nosotros tenemos conectadas nuestras velocidades, nuestro capacitor de arranque, o mejor dicho, nuestro capacitor de marcha, y aquí ya lo tenemos todo conectado. Ahora lo que va a hacer falta es armar nuestro ventilador.
Ok, entonces aquí ya nosotros tenemos armado nuestro ventilador y ahora lo que corresponde hacer es hacer las pruebas de funcionamiento. Ok, así que acompáñenme a realizar las pruebas. Miren que aquí conecto y tengo apagada la regleta, entonces la enciendo y obviamente ya le di energía a la regleta, pero está en modo apagado el abanico, seguramente el ventilador. Entonces aquí le doy un toque ya, como ustedes ven, nuestro ventilador está trabajando. Una segunda velocidad y una tercera velocidad. Esta velocidad es la más baja y aquí es el apagado. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí ya tenemos conectado nuestro ventilador, está trabajando y no tenemos ningún problema. Lo vuelvo a encender. Otra velocidad, otra aquí y ahí está trabajando. Miren, la segunda velocidad y la tercera velocidad, que es la más rápida. ¿Ok? Ahí está trabajando nuestro ventilador para que ustedes lo vean. ¿Ok? Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete y aquí puedes hacer nuestros comentarios, cualquier pregunta que querrás hacer. ¿Ok? Así que hasta el próximo video.